Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, y subraye, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero me impacta como dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la bendición del Señor. Le pido que cierre por favor sus ojos y le pida a Dios: papito Dios, ministrame y háblame. Inclina mi corazón hacia tu voluntad perfecta. Dígale así a Dios, pídaselo a Dios. Dígale: inclina mi corazón hacia tu voluntad perfecta. Y Señor, que yo pueda prepararme, capacitarme y convertirme en la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a compartir esta noche lo titulé Creciendo espiritualmente. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Creciendo espiritualmente. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? Levánteme la manita los que tenemos hijos. Uy, un montonón de personas. ¿Qué pensarías de tu hijo si después de nacer ves que los niños que nacieron en la misma época de su hijo crecen y el tuyo no? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si empezaran a pasar los años y su cuerpecito se fue formando, se fue desarrollando, pero tu hijo no? Y uno que dice: uy, enanismo. Quiero compartirles que la acondroplasia es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común del enanismo, la acondroplasia. Y el cretinismo es la causa de algunos casos de enanismo. Se produce como consecuencia de una enfermedad de la glándula tiroides. La detección precoz de esta alteración mediante una prueba que se le realiza a los niños recién nacidos es la que llega a permitir un tratamiento eficaz. Por tal motivo, si usted quisiera darle algún improperio a alguien por causa de su ignorancia, podría llamarle cretino, sinónimo de ignorancia, el cretinismo. Pero la acondroplasia es el trastorno del crecimiento de los huesos. No es una clase de ciencia lo que pretendo darles hoy, pero era la manera de ilustrar científicamente cómo una persona que no crece llega a sentirse atrofiado, enfermo, o la verdad es que tenemos que prestarle atención a una vida, y más cuando se trata del área espiritual. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, en el verso 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento.
Es decir, que toda persona que se llegue a Cristo debe experimentar un crecimiento tanto en su vida espiritual como en su vida económica, en su vida familiar, laboral, etcétera, 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 hasta que su testimonio crezca de tal manera que seamos luz y resplandezcamos la luz de Cristo en el mundo que nos observa. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? Es preocupante ver cómo el mundo entero crece en las redes, crece en superpoblación, crecen en desempleo, crece la contaminación ambiental, pero hay algo que me impacta: crece tecnológicamente. ¿Cómo crece el mundo? Tecnológicamente, pero no crecemos teológicamente. Y lo que Dios quiere es que tú crezcas, no bueno, también tecnológicamente, pero más teológicamente. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Porque usted y yo existíamos antes de nacer y existiremos una vez hayamos muerto, una vez hayamos partido de este mundo. Entonces hay gente que viene a la iglesia, se sienta en las bancas, casi que se echa en la cruz, el machetazo. Pero uno les pregunta: ¿sabes algo de la Biblia? ¿Sabes cuántas cartas escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Pablo? ¿Cuál Pablo? ¿Sabe usted cuántos libros tiene su Biblia? Pastor, yo solo veo un solo libro negro ahí ya. No, es una biblioteca entera donde hay 66 libros escritos por aproximadamente unos 40 años en un periodo de 40 hombres en un periodo de 1500 años. 66 libros para ser estudiados, y la Biblia jamás se contradice. ¿Sabía usted cuáles son las señales del fin del siglo? ¿Sabía usted que en la Biblia estaba escrito el crecimiento de la comunidad LGBTI? Porque la Biblia, cuando da alguna reseña del anticristo, dice en el libro de Ezequiel, dice que este hombre no tendrá temor reverente a los hombres, ni hará caso al amor de las mujeres. Probablemente el anticristo salga de esa comunidad. ¿Y no ha notado usted cómo ellos están ejerciendo influencia en todas las esferas? De ahí saldrá un anticristo. Y estaba escrito en la Biblia hace muchos años. Adquirimos conocimiento de todo menos de lo que más nos debe interesar, el conocimiento teológico. ¿Sabía usted que la Biblia hablaba de las naves espaciales? ¿Sabía usted que el día que Jesucristo resucitó en Jerusalén, juntamente con él se despertaron y resucitaron muchos de los que habían muerto en esos días y los vieron caminando por las calles? Nos falta el conocimiento de las Escrituras y de la Biblia. El deseo de Dios entonces es que nosotros nos capacitemos. Dice el apóstol Pablo: para que crezcáis para salvación. ¿Sabe por qué? Porque en los postreros días, mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 24, dice: se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Por favor, léalo como dicen las Escrituras. Su Biblia dice lo mismo. De modo que engañarán, si fuere posible, a los escogidos de Dios. Engañarán. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está mirando no una doctrina, sino quién le hace un favorcito.
La gente hoy en día, teniendo comezón de oír, escucharán doctrinas de demonios y serán engañados. Yo voy a ir a una iglesia donde no me llamen la atención. Yo voy a ir solo a una iglesia donde no me molesten, donde yo pueda pecar y que nadie me diga nada, donde no me toque multiplicarme, donde no me toque abrir una célula, donde no tenga que, donde nadie me moleste. Y es impresionante cómo la gente se deja engañar, porque en los postreros días se levantarán falsas doctrinas. Hace más de un año yo tuve un caso muy similar a lo que estoy hablando, y algunos de los líderes se rebelaron y entró un falso profeta, como entra un ladrón a una casa por encima del redil, y empezó a decirles que ellos tenían raíces de iniquidad. Los empezó a maldecir y ellos le creyeron. ¿Y sabe qué hacía para ganarlo? Les regalaba pocillitos, y en los pocillitos les marcaba el milagro que él averiguó que cada uno de ellos necesitaba. Y les regalaba pocillitos y empezó a enamorarlos como el adúltero cuando quiere llegarse a la mujer del vecino. Ellos se dejaron enamorar, se dejaron deslumbrar. Claro, como yo sí los regañaba, como les exigía, como los adoctrinaba, cual padre a su hijo que quiere verlo crecer y ser poderoso sobre la faz de la tierra. Un día cualquiera me llegaron los 5 a la oficina. Les dije, vengan, entremos. Los entré a mi oficina, saqué mi Biblia y le dije, blandiemos espada. Miremos las escrituras por la doctrina. Tengo 23 años estudiando las escrituras y creo que todavía no sé nada. Pero si algo sé es que sí estoy en la verdad de Cristo. Abramos la Biblia, le dije, y les muestro Isaías capítulo 53, donde dice que Él llevó sus iniquidades. ¿Qué hacen ustedes cargando su pecado otra vez? Uno de ellos se postró sobre sus rodillas y empezó a llorar. Pero sin embargo, sucumbieron, se dejaron engañar y se fueron. Vendrán tiempos en que por no capacitarnos, por no prepararnos, dice la Biblia que aún los escogidos de Dios serán engañados por falsas doctrinas. Mire lo que encontré en Primera de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 4. Primera de Timoteo, si me lo colocan en la pantalla les agradezco mucho más todavía. Primera de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 4. ¿Lo tienen ahí en las pantallas? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Tremendo, de demonio. Y habla así, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán, o sea, retrocederán. Después de haber recibido la gracia, el favor de Dios, porque la Biblia dice que es por gracia que somos salvos, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ellos apostatarán de la fe, retrocederán y escucharán, dice las Escrituras, doctrinas de demonios. Y es en segunda de Timoteo también dice capítulo 4. Mire cómo dice en segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 3 y verso 4. También póngamelo ahí por favor en las pantallas. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4 dice, ¿cuál me pusieron? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4 dice, porque vendrán tiempos
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escúchenme lo que voy a decir, iglesia. Según lo que dicen las escrituras, se levantarán inclusive pastores o pseudopastores que usted verá que se separan de la esposa y se casan con otra, y la gente le sigue creyendo su mal testimonio, viendo que no fueron capaces de llevar una vida de santidad, que cayeron en el adulterio, en el pecado, y luego dicen que se levantan y continúan haciendo lo mismo, porque dice, de acuerdo a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído de la gente, que tendrán comezón de oír, ganas de escuchar palabra de Dios, pero no saben discernir del fruto de quien la está dando. Y algo peor, que ustedes, escúchenme hoy predicarlo y ustedes lo verán en unos años, porque las cosas que yo digo a los años las ven ustedes. Llegará el día en que aquí en Barranca se levante una congregación de homosexuales y dirán que es una iglesia cristiana de homosexuales porque allá Jesús sí los ama, según lo que dicen ellos. Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ustedes lo verán, se levantarán congregaciones así. Engañarán aún a los escogidos. ¿Y por qué se dejan engañar? Porque son como niños espirituales. Porque no se preparan en la palabra de Dios. Porque no crecieron. Ellos solamente venían a por un milagro, para que me vaya bien, para que me sane algo, para que este sinvergüenza marido cambie o esta vieja chuchumeca cambie. Pero no venían a prepararse, no querían estudiar las escrituras. Ellos solo venían porque les multiplicara los panes y los peces y que les sanara a los enfermos, solo por los milagros. Iglesia, como pastor de esta iglesia, sé que el Espíritu de Dios demanda que usted crezca espiritualmente, que usted vuelva a las escrituras, que usted se dé a sí mismo el tiempo necesario de prepararse teológicamente para que no sea engañado, porque Satanás también sabe Biblia. ¿Recuerdan cómo fue tentado Jesús? Jesús en cierta oportunidad le dice el diablo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le citó las escrituras, le dijo: no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Como le citó la Biblia, y el diablo se la sabe también porque antes era un querubín protector. Entonces le dice, entonces lo subió al pináculo y le dijo: tírate, porque está escrito que a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en falso. Le citó las escrituras. Levantará doctrinas engañadoras y de demonios. Pero usted y yo, si nos preparamos, si nos capacitamos, jamás seremos confundidos y permaneceremos hasta el fin, en el nombre de Jesús. Cada vez que usted vaya a leer la Biblia, porque esa es una de las primeras recomendaciones. La recomendación que voy a hacer esta noche es: escudriña las escrituras. Juan capítulo 5, verso 39. Pónganmelo en las pantallas, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, en el verso 39. Dijo Jesús: escudriñad las escrituras. ¿Y escudriñar qué es? Revuelque hasta lo más profundo si es necesario. Escudriñad las escrituras,
Porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas, las mismas escrituras, son las que dan testimonio de Jesús. La primera recomendación que yo hago es: lea como mínimo 5 capítulos diarios, como mínimo. Yo me acuerdo unos discípulos que yo tenía, y todos los viernes hacíamos vigilia, todos los viernes, en oración, en clamor. Yo era el líder de jóvenes en Bucaramanga. Necesitábamos de Dios su unción para poder pastorear los jóvenes. Todos los viernes teníamos vigilia de 10 de la noche a 1:30 o 2 de la madrugada, para poder enfrentar los principados que tendríamos que enfrentar el día sábado en la reunión de jóvenes. Y yo me acuerdo una vez que como 3 o 4 discípulos se fueron a dormir en la casa conmigo. Dijeron: queremos, pues mis papás ya pedimos permiso, vámonos, y nos quedamos en su casa. Vamos. Y llegamos a la casa, y en esas estábamos hablando. Nos sentamos y le dije: vamos a estudiar el Salmo 119. Y es el salmo más largo de las Escrituras. Dígale a la persona que está a su lado: estudiemos las Escrituras, escudriñemos la palabra de Dios. No se conforme con los 3 versículos que le mandan por internet o por el WhatsApp. No. Vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a adquirir el conocimiento. Allí encontraremos revelación. Pero antes de estudiar la Biblia, usted pídale al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, guíame a toda la verdad. Porque la Biblia muchos la toman para acomodar su doctrina. Tengan cuidado con eso. Yo regularmente le digo a la gente: no me crean a mí, créale al Espíritu de Dios. Él sí lo guiará a toda la verdad. La segunda recomendación que puedo hacerles hoy es: nunca deje de congregarse. ¿Cuál es la segunda recomendación? Nunca deje de congregarse. Nunca. Hermano, porque cuando uno empieza: ay, porque es que hoy está lloviendo, ay, de eso no vayamos hoy a la iglesia. Y empieza el enemigo a enfriar el corazón de la persona. Una persona que deja de congregarse fácilmente caerá en pecado, fácilmente será tentado, fácilmente será distraído. No puedo ir a hacer célula, no puedo estar en célula, tengo mucho trabajo. El enemigo lo distrajo. Dedíquele ese tiempo a Dios. Cada vez que nos congregamos, cada vez que ustedes reciben la palabra de Dios, es como si estuviéramos dando otro peldaño que nos lleva hacia la escala que nos conduce al cielo. No dejemos de congregarnos nunca, como algunos tienen por costumbre. Antes bien, exhortémonos los unos a los otros. Y la tercera recomendación que yo le doy es: capacítese en la Universidad de la Vida, en Capacitación Destino. Para eso la iglesia tiene esos programas. Inscríbase. No pierda la oportunidad, no deje pasar. No, es que no puedo. Hay gente que le dice a uno: vamos a abrir la Universidad de la Vida, vamos a hacer Capacitación Destino. Y ellos de una vez empiezan y en la mente tienen el factor dinero. No puedo, ¿cómo pagar? Por Dios, ¿acaso cuánto vale un semestre en la iglesia? No vale ni 60,000 pesos. ¿Cuánto cree que vale un semestre en una universidad pública? Más de 800,000 pesos. Pero la gente siempre tiene como: bueno, ustedes no. Diga amén, yo no. Diga, yo no. La gente siempre pone como un obstáculo
para no capacitarse. Otros le dicen, pastores, que son muchos días en la iglesia. Peor si te vas para el infierno. Allá no hay salida. No hay salvación. Es imposible. Es mejor que te capacites ahora y no que seas engañado por el enemigo. Prepárate para el encuentro con Dios. Diga amén y dele un aplauso fuerte al Rey. Lea lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Y con esto termino. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque, quítenme los números que tienen ahí la pantalla, porque no tengo pantalla aquí atrás. No, eso. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿quién? Hagan así, sangre de Jesucristo. De los hijos. Note esto. Hay gente que se prepara secularmente y no está mal. Es bueno. Tener un diplomado, una maestría, un posgrado, no es malo, es bueno. Pero si te preparas en lo secular, ¿cómo no lo vas a hacer en lo espiritual? Pero hay gente que tienen sus posgrados, tienen su estudio, pero cuando se invoca, se convoca, vamos a estudiar, vamos capacitación destino, vamos a hacer la universidad de la vida, ellos, no, yo no necesito de eso. Y mire lo que dice: menospreciaron el conocimiento. Vuélvame a poner la cita bíblica, por favor. Lo tuvieron en poco, lo desecharon el conocimiento. Y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y si se olvida de la ley de Dios, Dios se olvidará de nuestros descendientes, de nuestros hijos. Ahora, le voy a hacer otra pregunta, por favor. Contéstemela con sinceridad. Los que tenemos hijos aquí, levánteme la mano los que tienen hijos. ¿Por qué ustedes ponen a estudiar a sus hijos? ¿Para qué? Pastor. ¿Para qué? Pues, número uno, lo que la gente siempre dice es: para que sea alguien en la vida. Lo mismo dice Dios de ti. Cuando no te preparas teológicamente, no serás nadie en la vida. Tremendo, ¿no? Tenaz. Y si su hijo le llega a la casa y le dice: no vuelvo más al colegio, usted le dice: bueno, papito, ¿está bien? ¿O qué le dice? ¿Cómo que no? ¿Quién te crees? Pero usted, ¿por qué lo obliga? Porque usted sabe que sin la educación, sin el conocimiento, él será el juguete vulgar de las pasiones de los demás. Eso será. Iglesia, como pastor, le exhorto a que se capacite. Como su pastor, le exhorto a que se prepare. Y si me considera un padre espiritual, necesito que vengan a clase. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? No puedo permitir que no te capacites. Termino en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando habla del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis es
el último libro de las Escrituras y está la revelación de lo que sucederá. En los postreros días será preso el diablo por 1000 años, dice las Escrituras. Pero después de los 1000 años será suelto, soltarán al diablo, dice, y engañará aún a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento. No les importaba, ellos solo querían milagros, ellos solo querían que les multiplicara el pan, los peces, que les sanara a los enfermos, ellos querían señales, ellos querían prodigios, pero no adquirieron conocimiento. Iglesia, hoy no puedes salir de este lugar sin ser consciente que tú necesitas capacitarte para que seas un maestro de las Escrituras y seas un ejemplo y brilles como la luz de Cristo en las naciones de la tierra.